Ya, muy bien, buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? Buenos días. Perdón por el Bien. retraso. Perdón por el retraso. Buenos días. No ha sido mi voluntad. Yo llegué temprano, pero el problema pasa nuevamente con el problema de las llaves para entrar a los ambientes del instituto. ¿Ya? Bueno, no hay que encontrar más pretexto y seguir con nuestro avance como tal, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar conscientes de aquello. Bueno, ¿alguien ha tenido alguna duda o alguna pregunta con lo que respecta a la tarea del día de ayer? Si no existe aquello, entonces creo que estamos dados las condiciones como para poder eh, empezar con nuestras clases, ¿no ven? Como tal, como todos los días. A ver, Misael Santa Cruz, Buen día, Inge. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿No has dado examen? Sí, he tenido un pequeño problema. Ingeniero, no pude pasar el día viernes ni ayer. Sí, Y no sé. estaba revisando aquello y me di cuenta que tú tienes mucho, todo, pero no tenías justamente tu examen, ¿no? Entonces, Sí, esto, tuve un pequeño problema, por eso no me conecté ni pude el examen. ya el día jueves vamos a dar examen justamente de todo, ya, no, no de todo, sino vamos a dar examen lo que corresponde, lo que tendría que ser el día viernes, ¿no? Nuestro cuarto parcial. Entonces, después de dar el cuarto parcial, tú vas a dar el segundo, ¿ok? ¿O Ya quieres, está bien, ingeniero. o quieres darlo hoy día? El jueves, para el jueves voy a estudiar. Ya, está bien. Bueno, entonces, eso quedamos, ¿ok? Ya está bien, ingeniero. Jueves, Gracias. este jueves. Ya. Ahora sí, empezaremos, ¿no? Empezaremos con nuestras clases como deben ser todos los días. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Así ya tenemos nuestra introducción. Bueno, aquí está. Ya, vamos a empezar a presentar. Eh, bueno, el día de ayer hemos ido justamente, ¿se acordó mi computadora o qué es lo que? Ah, está. El día de ayer justamente hemos empezado a hablar con la segunda P, que significaba el precio, ¿no? Hemos hablado de muchos aspectos de lo que implica en el precio, ¿no? Hemos encontrado elementos, hemos encontrado qué estrategias incluso hacer al momento de querer ingresar en el mercado, ¿no? Eso es lo que hemos podido determinar el día de ayer. E incluso teníamos una tarea que el día de ayer les pregunté y les decía, ¿qué son los costos fijos y qué son los costos variables? A ver, alguien que me haya podido hacer la tarea y que ha dicho, ¿qué son los costos fijos? Inge, buen día. Yo, Buen día, Fabiola, dime, ¿qué son los costos fijos? son aquellos costos en que la empresa debe incurrir obligatoriamente, independientemente de su nivel de producción, es decir, produzca o no. Es por Ah, eso que son aquellos costos que no dependen de los ingresos que la empresa tenga. ya, muy bien. Los costos fijos nos están diciendo que son aquellos que no necesariamente dependen del nivel de producción, o sea que sí o sí van a hacer eso. Por más si produces un producto, igual ese costo va a seguir siendo igual. Si tú produces 100, ese costo fijo igual va a seguir siendo así. ¿Qué entraría ahí? Por ejemplo, la luz, ¿no? Si digamos vos utilizas la luz para elaborar pollo, por ejemplo, quieres hacer una brostería, entonces el costo fijo de esa brostería no tendría que ser nada más y nada menos que independientemente, si un día produces 100 o 100 platos, al día siguiente produces 10, igual ese costo va a seguir, porque estás hablando de un costo que es constante, de un costo fijo, ¿ya? Y eso hay que saber determinar bien constantemente a la hora de hablar de costos. Eso hay que saberlo determinar bien, ¿ya? Cuando ustedes lleven la materia de contabilidad y al hablar de costos, van a determinar mucho de los costos fijos. Y a veces llega a ser un poco confuso, pero esto nunca se olvide. Los costos fijos son aquellos que independientemente de cuánto es la cantidad de producción, ese costo se va a mantener. ¿Ya? Muy bien, Fabiola, felicidades. ¿Alguien más? ¿Los costos variables? Yo, Inge, Dime, Yarili. Bien. es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de producción o nivel de actividad.
se trata tanto de bienes como de servicios, es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos. Muy bien. Los costos variables nos dicen que son aquellos tipos de costos que sí dependen de la cantidad de producción que tú estás haciendo. ¿Ok? Sí dependen. Estamos hablando de aquellos costos del, por ejemplo, que, por ejemplo, entraría materia prima. Mientras más materia prima vos utilices para hacer un producto, entonces estaríamos hablando de que más gasto vas a tener. Y eso depende del nivel de producción que vos estés haciendo con tu producto o servicio. ¿Ya? Muy bien, Yarilia, felicidades. ¿Alguien más, tal vez, así para concluir esta etapa? Los que están participando ya saben, ¿no? Ojo cerrado, a veces pongo la calificación en la tarea. ¿Alguien más? Ya, creo que no hay nadie más y me parece muy bueno entonces las participaciones de sus dos compañeros. Bien, entonces vamos a seguir compartiendo pantalla y hoy vamos a hablar acerca de lo que significa la plaza o distribución, que llegaría a ser nuestra tercera P, ¿no? La plaza o distribución llegaría a ser nuestra tercera P. Bueno, pero antes de hablar de aquello, tengo que hablar necesariamente del precio y del producto. Bien, como primera etapa hemos tenido el producto, ¿no? Si se acuerdan muy bien, hemos hablado del producto, hemos hablado y hemos dicho que eso es lo principal. Después estamos hablando del precio y hemos dicho que una vez que tienes tu producto, el precio es fundamental para definir cuánto va a costar tu producto. Y el tercero, que es ahora que ya tienes tu producto, ya tienes el precio, ahora tienes que determinar y saber decidir dónde vas a vender. ¿Ya? Esa parte es muy importante. Y había unas preguntas de exámenes que decían, por ejemplo, si el orden de los factores dentro de las 4Ps afecta. Y sí afecta, porque estamos viendo que todo es una consecución de casos, ¿no? Empezando del producto, empezando del precio y terminando en la plaza y en la distribución. Lo cual es muy importante en ese aspecto, ¿ya? Esto de los costos que yo les estaba hablando, tómenlo muy en cuenta cuando quieran definir bien los precios, ¿ya? Porque les estaba explicando que, por ejemplo, en los precios, mucha gente no toma en cuenta en sí cómo determinar el precio de su producto dado los precios que tienen, por ejemplo. ¿No? Un precio que puede ser, es por ejemplo, si te cuesta hacer 8 bolivianos un pollo broster, entonces a eso sumarle un boliviano más de la luz, los costos fijos. Aumentarle un boliviano más del alquiler, ya tienes 10 bolivianos. Aumentarle, no sé, 3 bolivianos de costos indirectos, mano de obra, después impuestos, después burocracia. Ya tienes 13 bolivianos que te costaría hacer ese producto. Y más tu ganancia, un 35%, estaríamos hablando de 17 bolivianos que te costaría un pollo broster. Y se dan cuenta cómo es de importante esto de los costos y es muy importante para definir el precio de nuestro producto. Ahora vamos a hablar de lo que significa la plaza o distribución. Bueno, la plaza o la distribución es la tercera P del marketing mix, si se acuerdan, ¿verdad? Es la tercera P. Entonces, en esta parte vamos a hablar mucho acerca de cómo vamos a distribuir nuestro producto o servicio, dónde vamos a vender, qué maneras vamos a utilizar para vender nuestro producto o servicio. Es muy distinto en esta parte porque hay que tomar muy en cuenta acerca de los elementos necesarios para poder distribuir bien nuestro producto o servicio. Ya tenemos bien en cuenta en este caso, por ejemplo, que muchas de las empresas fracasan porque justamente no saben dónde van a distribuir bien su producto o servicio. Ya les tomaba, por ejemplo, hace un tiempo atrás, por ejemplo, que nadie toma en cuenta un sector de la población potosina y decíamos que en la parte de donde es la normal de Potosí, en ese sector no existen unos restaurantes, ¿no? Y decíamos que aquella persona, emprendedor que iba a ese lugar y vendía su producto o servicio, lo iba a tener muy bien, iba a ganar muy bien. Y eso es lo que íbamos hablando a grandes pantallazos. Bueno, entonces hoy entramos al tema número 6 y vamos a hablar de esos aspectos. Vamos a hablar de dónde distribuir,
cómo distribuir, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Vamos a entrar a hablar acerca de la definición, como en todos los aspectos importantes de lo que significa la plaza o distribución. ¿Qué es la definición? Para Welch y Welch, que son dos hermanos, es el lugar en donde el intercambio productos-servicios se lleva a cabo. En primer lugar, para Welch y Welch nos está diciendo que es el primer lugar en donde se realiza el intercambio. Es el lugar en donde vos dices, quiero esto, y ellos te dan a ti. Es vital el buen manejo de esta variable para la estrategia, ya que el producto tiene que poderse vender y donde el cliente sea susceptible para la compra de este y en donde se espera relacionarse con él. Wow, tantos errores, van a disculpar. A ver, un momentito, vamos a corregir eso junto con ustedes, ¿ok? Es vital el buen manejo de esta variable para la estrategia de producto. ¿Ves? Esa es mi falla enorme. No entiendo hasta el día de hoy por qué tengo ese error. Bueno, ya. Ahora sí, seguimos. Nos dice que es el lugar donde el intercambio de productos y servicios se lleva a cabo. Es vital para el buen manejo de esta variable para la estrategia. ¿Ya? Nos dice que como es el lugar en donde tú realizas el intercambio, este tiene que ser vital para el manejo. ¿Para el manejo de qué? Del producto, del servicio. Para que que se pueda vender, donde el cliente sea susceptible para la compra. Muy buena esa parte, ¿no? Está diciendo que el lugar donde vos estás decidiendo vender tu producto o servicio tiene que ser un lugar especial, primero para que puedas intercambiar dinero y tú tu producto. Y segundo, para que el cliente esté más propenso a comprarte, ¿no? Más propenso a comprarte. Imagínense vender al frente o al lado de una catedral, por ejemplo. No serviría. Entonces no sería susceptible, ¿no? En este lugar también nos están diciendo Welch y Welch, que es el lugar en donde las personas o los clientes se relacionan. ¿Cómo? Le hablas, pues no, tú como vendedor le dices cómo está, buen día, qué es lo que quiere, qué necesita. Ya te relaciones con esa persona. Para Lerger nos indica la manera en la que el producto que se ofrezca va a estar disponible para los clientes que lo demanden. Otra vez otro error. ¿Ya? Nos está diciendo para Lerger, por ejemplo, no sé por qué está tan bien. Nos está diciendo la manera en el que el producto que se ofrezca. Nos está diciendo el lugar en donde se tiene que ofrecer el producto, el lugar en donde nosotros vamos a vender el producto o servicio. ¿Ya? Pero la mejor definición siempre lo va a tener Welch y Welch. Nos dice que nuevamente es el lugar de intercambio del producto o servicio. ¿Ya? Es el lugar importante, el lugar en donde los clientes son susceptibles tanto a comprar y tanto a relacionarse contigo. ¿Ya? Eso es muy importante definirlo bien a la hora de realizar nuestras definiciones acerca de lo que es la plaza o distribución. ¿Ya? Lerger no es tan preciso y no nos habla acerca de dónde, cómo, ni nada. Solamente nos indica la manera en el que el producto se va a vender y que esté disponible para los clientes que estos lo demanden. Eso es lo que nos está diciendo Lerger. Solamente nos está diciendo la manera en la que el producto se va a ofrecer. Nada más. Y el producto se puede ofrecer aunque en un lugar que no necesariamente tenga que ser muy importante. El producto se puede incluso ofrecer ambulantemente y que esto también lo demanden, ¿no? Entonces estamos diciendo necesariamente de que esta definición no puede ir de cierta manera. ¿Bien? Pero aquí tenemos que hablar necesariamente de un aspecto fundamental, un aspecto importante dentro de lo que significa la definición de lo que es la distribución o plaza, que son los intermediarios. Y yo lo he tomado muy en cuenta esto de los intermediarios. ¿Por qué? Porque nosotros basamos nuestra vida y existencia en los intermediarios. Y más aún que ustedes están en una carrera en donde básicamente es lleno de intermediarios, de empresa, ustedes, ¿no? Ustedes llegarían a ser los intermediarios, ustedes como importadores, ustedes como aquellos que van a traer los productos o los servicios de otros países, por ejemplo, ustedes van a ser los intermediarios ¿a quién? A los
mayoristas, a los que venden. Entonces tenemos que hablar necesariamente de los intermediarios. Y aunque no nos demos cuenta, la distribución en sí se basa mucho en los intermediarios, ¿no? Cualquier producto que llega, siempre hay un mayorista y este mayorista vende a las personas que venden al detalle y ellos recién nos venden a nosotros al detalle, a la manera más simple, se podría decir. Recién, ¿no? Entonces, dentro de la plaza de distribución, un elemento a estudiar son los intermediarios, ¿ya? Y eso vamos a anotarlo en nuestro blog de notas. Listo. Dice, un elemento importante para, un elemento muy importante para la determinación de la plaza son los intermediarios. Son los intermediarios, ¿ya? Muy importantes. ¿Y qué nos dice? El intermediario es aquel que se encarga de mediar entre dos o más partes para cerrar un acuerdo comercial. Eso no se olviden. El intermediario es aquel que se encarga de mediar entre dos o más partes para cerrar un acuerdo comercial, ¿ya? Y no nos está diciendo necesariamente que es uno y otra parte, sino que incluso pueden ser muchos. Pueden ser muchos y exacto, ustedes van a ser intermediarios de muchos, porque ustedes cuando traigan mercadería o importen mercaderías o productos de otros países, por lo general, cuando ustedes realicen esa operación, van a tener que, necesariamente van a tener que mediar entre muchas partes, entre muchos mayoristas, porque obviamente ustedes no van a traer un contenedor solamente para una persona, sino van a traer para bastantes, muchos contenedores. Para un mayorista en Potosí, para un mayorista en Oruro, un mayorista en La Paz, otro mayorista en Cocha y otro mayorista en Santa Cruz. Puede llegar a suceder ese aspecto, ¿no? Entonces es fundamental determinar que los intermediarios no solamente tienen que ser entre uno y uno, sino que pueden ser entre uno y varios. Definitivamente de acuerdo a ese aspecto, ¿no? Entre uno y varios. ¿Qué más nos dice del intermediario? ¿Ya? ¿Qué más nos dice del intermediario? El intermediario tiene como objetivo facilitar las transacciones y o negociaciones entre las partes. ¿Ya? Tiene que facilitar. Entonces, no tendría sentido lógico, y con todo el respeto que se parece, que un intermediario trabaje. ¿Por qué? Si es que este lo va a hacer de una manera muy difícil, ¿no? Si vos estás contratando el servicio de una persona que tiene que traértelo la mercadería, este tiene que hacértelo de la manera más fácil y sencilla. Porque no tendría sentido de que este te diga, ¿sabe qué? Ya se lo he traído, pero usted vaya a desaduanizar, usted vaya a hacer todos los procesos de multas, todos los procesos de liquidaciones, todos los procesos de control. ¿Para qué diablos entonces estoy contratando un despachante de aduanas para empezar? ¿No? Entonces, miren lo importante que son estos intermediarios. Tienen que facilitar las transacciones y negociaciones entre partes, claro. Si yo tengo mi empresa, yo soy el mayorista, yo he importado el producto por mayor y tengo mis vendedores a nivel de la ciudad, por ejemplo, estos vendedores llegarían a ser intermediarios y estos vendedores tienen que facilitar la compra y la transacción. ¿Cómo está? Aquí está el producto, deme dinero. Y no vas a decir, aquí está el producto, vaya al banco, deposítemelo y luego con esa factura yo le voy a vender el producto recién, porque así me ha dicho el dueño. No, si yo soy mayorista y tengo personas que me lo están vendiendo, entonces a esas personas que me lo están vendiendo también se los llama intermediarios, que son una parte muy importante dentro de las organizaciones. En todas partes del mundo y en todas las empresas existen intermediarios. Y estos intermediarios deben ser así, ¿no? Deben ser así, personas que faciliten las negociaciones y las transacciones entre las partes. Generalmente los agentes buscan intermediarios porque le es difícil o costoso relacionarse directamente entre sí. Claro,
una empresa, un gerente, va a ser difícil que vaya al mercado y ahí esté vendiendo sus propios productos y diga, cómpreme. No, claro, existen personas encargadas de realizar la intermediación necesaria. ¿Ok? Hay personas necesariamente para eso. ¿Quiénes llegarían a ser en esta parte? Los ejecutivos de venta, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a anotar eso. Los ejecutivos de venta. Los ejecutivos de venta son intermediarios entre la empresa y los consumidores o los clientes. Son aquellas personas encargadas netamente de realizar las ventas al cliente. Son las personas que están encargadas netamente de hacer la venta. ¿Ya? Porque vemos que un gerente no lo va a hacer. Porque vemos que la función del gerente es muy distinta. ¿Verdad? Entonces vemos necesariamente que el ejecutivo de venta es un intermediario. ¿Ya? Y esta parte es muy importante, ¿no? Determinar, es muy costoso relacionarse directamente entre sí. Nunca una empresa va a llegar con su gerente, a no ser que sea un aspecto muy complicado, pero por lo general siempre llegan representantes. Ustedes que van a ser de la parte de aduanas, por lo general siempre van a hablar con representantes de una marca o de un servicio, por lo general siempre. Nunca van a hablar directamente con las personas a cargo, ¿ya? Con un gerente, muy pocas veces, a no ser que sea de extremo cuidado, ¿no? En este caso, ustedes las negociaciones como intermediarios, lo que tienen que hacer es siempre tratar de tener los puntos bien claros. Porque una vez que los puntos estén bien claros o no estén claros y existan problemas, entonces ustedes van a escalar necesariamente con los gerentes. Y los gerentes por lo general siempre suelen ser personas muy duras que no quieren tener este tipo de problemas. ¿Ya? Y muchas veces las empresas grandes, gigantescas, las empresas que son monstruos, como han debido ver Nestlé, Unilever, Pepsi y demás, hacen caso omiso a las exigencias que tú estás tomando en cuenta o que tú estás realizando. ¿Ok? Bien, seguimos. Los tipos de intermediarios son, nos está diciendo que existen dos tipos de intermediarios, ¿ya? Los clientes comerciales, o lo mejor dicho, los intermediarios comerciales y los intermediarios legales. Entonces, le estamos diciendo que existen dos tipos, los intermediarios comerciales y los intermediarios legales, ¿ya? Legales. Muy bien. ¿Qué nos dicen los comerciales? Son el enlace entre oferentes y demandantes. Ah, ¿te acuerdan de las clases de economía, por ejemplo, de administración uno? Hablábamos mucho de lo que significan los ofertantes y los demandantes. A los ofertantes también se les conoce como oferentes. Yo me acuerdo muy bien de lo que decía. Entonces, ¿no estás diciendo que para cuando existe ese relacionamiento entre demandantes y ofertantes, hay un elemento fundamental que son los intermediarios, los que están al medio de lo que significan los demandantes y los ofertantes? Hay una persona que está al medio, ¿ya? Y aquí nos dice bien clarito, pueden ser mayoristas y minoristas, ¿ya? Y ponen en contacto a los productores de bienes y servicios con los clientes intermediarios finales, ¿ya? Y dice que estos intermediarios pueden ser de dos aspectos, de mayoristas y también de minoristas. Porque claro, los mayoristas son aquellos que van a comprarle al importador. Y ojo, el importador también es un intermediario entre la empresa y los mayoristas, si se dan cuenta, ¿no? Entonces el mayorista también resulta ser una parte muy importante y también tiene sus intermediarios para que ellos puedan vender. ¿A quiénes van a vender? A sus minoristas. Y estos mayoristas tienen pues sus representantes de venta que les dicen vayan a las tiendas y vendan. Traten de vender el producto. Entonces estos intermediarios van a las tiendas y dicen, ¿cómo está? Buenos días. No requiere nuestro producto, no requiere nuestro servicio, tenemos. Entonces si se ponen en contacto con los minoristas, y son los minoristas los que nos van a vender el producto o servicio final.
Entonces se dan cuenta de que esto de los intermediarios resulta ser una parte fundamental dentro de la distribución o plaza. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿no? En definitiva, todo el tiempo estamos hablando de personas que nos van a intermediar al momento de realizar nuestras operaciones de empresa. Todo el tiempo, ¿ok? Así que, miren, pónganse ustedes siempre en el lado. ¿Son ustedes intermediarios? ¿Son ustedes consumidores finales? ¿O son ustedes las personas que manejan de cierta manera el mercado? ¿Ya? Si ustedes tienen un emprendimiento, un negocio, por ejemplo, mucho tiene que hablar del productor al consumidor. Y entra esa palabra, ¿no? Del productor al consumidor. Mucho tiene que haber esa palabra. ¿Quiénes son los productores? Los que producen el producto o servicio. ¿Y quiénes son los consumidores? Los que consumen el producto. Así de sencillo, ¿verdad? Si nosotros nos acordamos de eso. Pues bueno, en esta parte mucho se habla de esto, ¿no? Del productor al consumidor, del productor al consumidor. Es que claro, como se han dado cuenta ustedes, existen muchos intermediarios a lo largo de lo que significa la venta de un determinado producto o servicio. Existen muchos intermediarios. Y esos intermediarios, ¿qué vas a realizar? ¿Qué vas a hacer con esos intermediarios? Les vas a decir, bueno, véndamelo y listo. No, también tienes que pagar. Y cuando tú tienes que pagar, obviamente, ¿a dónde va a afectar eso? A los costos. Y cuando tú afectas a los costos, necesariamente estás afectando al precio del producto. Y por eso que muchas veces cuando existen productos de productor al consumidor, los precios bajan bastante, si se han dado cuenta, ¿no? La feria del productor al consumidor, vas y te das cuenta que baja mucho en relación a lo que estaba en el mercado. ¿Y eso a qué se debe? Preguntarán. Eso muchas veces se malinterpreta y dicen, ah, no, mejor es comprar del productor. Aquí los mayoristas los suben de precio. Muy caro es que... No es porque realmente lo quieren subir de precio porque quieren subirlo de precio. Es porque ellos también se dan cuenta que son intermediarios dentro del proceso de compra. Y como son intermediarios dentro del proceso de compra, entonces deben también necesariamente que cobrar y tener una ganancia y un beneficio de ese aspecto. ¿Ok? Entonces vemos que todo tiene que determinarse en intermediaciones. Y el intermediador comercial es aquel que siempre va, como dice su dicho, es aquel enlace entre el ofertante y el demandante. Y estos pueden ser mayoristas y minoristas, como dice. Pero también encontramos los intermediarios legales. ¿Quiénes son los intermediarios legales? Se trata de intermediarios que ayudan a las partes a llegar a un acuerdo. Estos intermediarios facilitan la negociación entre las partes y cobran un fijo o comisión por sus servicios. Los intermediarios legales, cuidado que estén pensando que necesariamente son abogados. Los abogados que te van a hacer llegar a acuerdos. No. Hay también intermediarios legales como los negociadores. Por eso, si ustedes tienen la facilidad de estudiar otra carrera que apoya a esta carrera, tengan que estudiar mucho negocios internacionales, por ejemplo. ¿Ya? Los negocios internacionales van a determinarte y van a ayudarte necesariamente a llegar a acuerdos comerciales con las personas que están ofertando el producto. ¿Ya? Porque por más de que ustedes también sean importadores y ustedes sean intermediarios al momento de la transacción comercial internacional, también tienen que tomar un aspecto importante, que antes ha habido una negociación. ¿Y quién ha ido a hacer esa negociación? Obviamente un intermediario legal, un intermediario que va a ir a hablar con el gerente y le va a decir, ¿cómo está? Nosotros que somos de Bolivia, queremos estos productos que nos los pueda traer. Va a llegar a acuerdos. Entonces estamos hablando de que existen estos tipos de intermediarios, de los cuales son fundamentales. Ya muchas veces se nos olvida y mandamos, por ejemplo, a un abogado a que realice estas acciones. Porque dirán que es la parte legal, pero no, está bien que envíes un abogado, pero el abogado que sea pues una parte externa, el abogado que sea pues un brazo operativo, más no el negociador enteramente.
Porque él puede hablar de términos como, por ejemplo, la parte legal, de la parte legislativa, de los acuerdos comerciales, muchas cosas, pero tú tienes como aspecto comercial, como parte empresarial, tienes que también tratar de persuadir con el gerente, ¿no? Y decirle cómo está, nosotros queremos el producto, sí, nosotros también vendemos en Bolivia, queremos hablar en Bolivia, queremos tener el producto en Bolivia, no sé si usted estaría de acuerdo. Además, también le invitamos a que venga a Bolivia, por ejemplo, nosotros la empresa, eso se llama negociaciones de negocios B2B, ¿no? Y es muy importante. Ya hemos visto que el B2B es business to business, ¿no? De empresa a empresa. Pero ojo, aquí estamos hablando de intermediarios legales, que pueden ser negociadores, ¿no? Negociadores de nuestra empresa o negociadores, en definitiva, internacionales que existen bastante. Imagínense ustedes ser también negociadores internacionales, ¿no? Imagínense que aparte de ser los importadores, los mayoristas, digámoslo así, también sean los negociadores, ¿no? Y existen muchas personas en Potosí, en Bolivia más que todo, que son importadores y aparte son negociadores internacionales. O sea que están haciendo dualidad de funciones, que son tanto intermediarios comerciales como intermediarios legales. Están haciendo lo mismo, se están haciendo doble función. Ellos viajan hasta un país, tratan de hablar con el gerente o dueño, traen el producto y aparte ellos son los que distribuyen el producto. Son los intermediarios, solamente están haciendo esa parte comercial, intermedian para facilitar las cosas y que los demás se arreglen con eso. Y es lo mismo en Bolivia. Si tú quieres hacer productos de La Paz, de Cochabamba, vas pues hasta Cochabamba, vas hasta Santa Cruz, hablas con la empresa, ellos te dotan a ti de los productos o servicios. Llegas a Potosí y tú vendes recién a las tiendas y demás, que ellos son otros intermediarios para llegar al reciente al consumidor final. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que es muy importante lo que ustedes van a realizar cuando salgan de la carrera, que es ser intermediarios. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar un aspecto fundamental que se llaman los canales de distribución. Y dentro de la plaza, ¿no? De lo que es o distribución, tenemos que hablar necesariamente de dónde son nuestros canales. Ya hemos visto que un elemento fundamental de la plaza de distribución son los intermediarios. ¿Ya? Eso es lo más fundamental. Saber determinar quiénes son tus intermediarios, lo más fundamental. Pero una vez que sepas tus intermediarios, tienes que saber determinar dónde vas a ir a vender, cuáles son los canales de distribución. Y si nos ponemos nosotros a pensar y decimos, ya, bueno, yo tengo mi negocio y demás, ¿dónde voy a vender? Pues, ¿dónde voy a hacer mi publicidad? ¿En qué canales? ¿No? Y nosotros en la parte de distribución necesariamente tenemos que hablar de canales, es decir, ¿dónde voy a vender mi producto o servicio? ¿Por qué canales voy a distribuir mi mensaje? ¿Por qué canales voy a mandar mi mensaje? Es lo mismo en la parte de la distribución. ¿Por qué canales voy a vender mi producto o servicio? ¿Ok? Bien. ¿Y qué nos dice? ¿Qué son los canales? Dice, son el medio a través del cual una empresa fabricante elige hacer llegar sus productos al consumidor final. Hasta ahí punto aparte, ¿no? Son el consumidor por el cual son el medio. Para empezar decimos que son el medio por el cual una empresa, una fábrica, un negocio elige hacer llegar sus productos al consumidor final. Y dice, ¿qué más? Procurando que sea lo más rentable y eficiente posible, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un elemento fundamental, que es eficiente, ¿no? Que deriva de la eficiencia, ¿ya? ¿Y qué significa ser eficiente? Es dar, aparte de conseguir el objetivo, que es que llegue el producto al consumidor final, el objetivo de este, ¿cuál llegaría a ser? Que aparte de que llegue el producto, llegue lo más rápido posible. Estás entregando el plus. Estamos dando el algo más que decíamos en esas clases, que es lo eficiente, ¿no?
Y nos está diciendo que los canales de distribución son los medios por el cual las empresas determinan dónde van a hacer llegar mejor y más rápido los productos a sus clientes o consumidores. ¿Dónde? Y ahí es una tarea que es titánica en cierta manera. Si tú eres un productor, imagínense, ustedes son productores de quinoa, ¿no? Y esa es una parte fundamental. Hasta ahorita no existe personas que vayan y digan a los comunarios del norte de Potosí o del sudoeste potosino a decirles, y ustedes son productores de quinoa, entonces nosotros somos en personas de marketing y nosotros vamos a determinar por qué canales vamos a vender sus productos que ustedes tienen. No existe eso, por ejemplo, ¿no? Pero existe mucha producción. Vos también, ¿no? Cuando tú decides tener un negocio, un emprendimiento, tienes que determinar dónde vas a, dónde vas a vender esos productos para que sea más fácil y más rentable lo posible para la venta de ese producto. Si tú decides vender ropa, por ejemplo, ¿dónde sería pues más fácil y más rentable para que los clientes puedan comprar tu ropa que tú vendes? En el último piso del instituto, por ejemplo, no, difícil, ¿no? Por la accesibilidad sería pues difícil. ¿Dónde? En la Camacho posiblemente, ¿no? En la Camacho sí, posiblemente hay un lugar donde puedas vender ropa y realmente sea más accesible para los clientes. ¿Dónde más? Tal vez en la Bolívar, pero no en un edificio, sino en una tienda comercial. ¿Se dan cuenta lo importante que es determinar los canales? O sea que cuando hablamos necesariamente de lo que significa la plaza o distribución, tenemos que hablar necesariamente de uno de los intermediarios, ya. Y dos de los canales de distribución, ¿dónde vas a vender? Y aquí un elemento fundamental, ¿no? Que nos dice, los canales de distribución los conforman empresas prestadoras de servicios que investigan el mercado. Y nuevamente, investigación de mercados. Con la investigación de mercados, tú vas a definir dónde vas a vender, ¿ya? ¿Dónde vas a promocionar los productos y cómo van a negociar con los clientes potenciales sobre precios, modalidades de entrega e inventarios sobre la cantidad de productos que necesitan, ¿ya? Nos dice que los canales de distribución, por lo general, las empresas no hacen eso. Claro, las empresas de por sí se basan más en la producción, ¿no? Se basan más en la producción. Pero existen empresas, dice, que ofrecen sus servicios, que investigan el mercado, ¿no? Que investigan el mercado, promocionan los productos y negocian con los clientes potenciales, con precios, modalidades, entregas, inventarios, todas esas cosas. Ya estamos hablando también de un intermediario en esta parte de los canales de distribución. Pero me dirán, pero Inge, yo solamente tengo un emprendimiento, solamente tengo un negocio. Pues también ustedes tienen que realizar una investigación de mercado. Como yo les estaba hablando de mi amigo, de mi buen amigo que tiene un micromercado, él hizo investigaciones bien de campo acerca de la determinación del mercado, ¿no? Él me decía, yo tuve que ir a ver, tuve que ir a plantearme, tuve que ir a hacer muchas cosas para determinar cuál es el aspecto fundamental de esto, ¿no? Un momentito, por favor. No, bueno, nos queda menos de un minuto, entonces vuélvanse a conectar, por favor. Vuélvanse a conectar, por favor.